Muy bien, entonces para continuar con la última mesa de disertantes, previo a la conferencia del Dr. Timanovich, vamos a invitar a la doctora Paula Aragonese, coordinadora de esta mesa, para que pueda presentar a los disertantes. La doctora Paula Aragonese es abogada, especialista en mediación egresada de la Universidad de San Maine en Estados Unidos, en Inglaterra, y además es secretaria del Juzgado de Familia número 1. Buenas tardes. Bueno, me hacen confundir la primera fila. Bueno, tengo el honor esta tarde de presentar la próxima mesa, que es sobre Derecho Internacional de Familia, reconociendo la creciente trascendencia y aplicación práctica que el derecho internacional privado tiene en el ámbito de familia y el importante aporte que en la materia ha hecho este nuevo Código Civil y Comercial. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Adriana Dreising-de-Claude, que entre su vasto currículum podemos mencionar que es catedrática de Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración Regional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora honoraria de la Universidad Blas Pascal Argentina, miembro honoraria de la Academia de Derecho México, profesora honoraria de la Universidad Federal de Santa Catarina Florianópolis, Brasil, evaluadora del CONICET para ingreso a carrera de investigadores, colaboradora de la Comisión de Reforma de la elaboración del Código Civil y Comercial en el título de Derecho Internacional Privado, convocada por la Comisión del Poder Judicial de Costa Rica para colaborar en la elaboración de las normas de Derecho Internacional de Familia para el proyecto del Código de Proceso de Familia. Es miembro de la lista de árbitros de Mercosur para Argentina, profesora invitada a numerosas universidades nacionales y extranjeras en calidad de conferenciante o dictante de cursos de posgrado. Es invitada como coordinadora o conferenciante en eventos internacionales por organismos e instituciones internacionales, muchas publicaciones y muchos artículos. Dice un proverbio chino que cuando soplan vientos de cambio, hay quienes construyen muros y otros construyen molinos. Yo creo que no hay duda que en este máster de Ingeniería de Molinos las doctoras Silvana y Alejandra han sacado 10, así que me permito felicitarlas por esto y agradecerles muchísimo estas jornadas, no solo que nos han regalado 2 días, que para los que somos infiltrados, porque también le venimos al derecho internacional privado, nos crean sentido de pertenencia, sino que nos convocan a pensar y a reflexionar en temas en los que muchas veces no ingresamos directamente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes, porque son, en definitiva, quienes hacen posible que hoy podamos estar aquí reunidos, intercambiando ideas y pensando que no hemos hecho un código perfecto. Hemos hecho solo lo que entendimos que estaba acorde a los tiempos, lo que consideramos que podía ser una mejora sobre lo que había, no porque Vélez no sea un genio, esto lo tiene por siempre, sino porque los tiempos han cambiado. En 1870 era una la realidad y 2015 es otra. Es perfectible, totalmente, y todos los debates, todas las discusiones solo contribuyen a enriquecernos y principalmente a dejar bien sentado lo que aquí ha sido prácticamente una premisa y una frase constantemente reiterada que tenemos que hacer real, y es el rol de los jueces siguiendo las pautas de interpretación que plantea el Código Civil y Comercial, los principios inspiradores, que no son sino los axiomas que deben orientar al juez,
al aplicador, pero al operador jurídico, quien también tiene un papel trascendental en este camino que, como dijera uno de los disertantes de la mañana, recordando al poeta, todos estamos andando. ¿Y saben qué quiero? Los quiero retrotraer a la época de estudiantes, a la época en que tenían que cursar Derecho Internacional Privado. ¿Qué recuerdan? ¡Qué odio! ¡Qué horror! Y encima nos cambian el vocabulario. Hay que empezar a hablar palabras raras, hay que utilizar otro chip. Efectivamente, hay que utilizar otro chip, porque no se crean que eran los únicos que pensaban eso. Ya Prosser, en uno de los libros que es para nosotros bastante cabecera aún de Derecho Internacional Privado, señalaba en 1950 que este ámbito del conflicto de leyes, como se llama en Estados Unidos, en Inglaterra, es una ciénaga sombría que está llena de falsos apoyaderos, habitada por excéntricos profesores que teorizan acerca de materias misteriosas en una jerga extraña e incomprensible. Pues lo que hemos pretendido, quienes estamos ahora en la docencia, en la investigación, quienes tuvimos el privilegio de colaborar con la Comisión de Reforma, y me refiero a María Susana Najurieta, María Sauzal, Marcelo Iníguez, quienes hablan, fue superar esta suerte de definición y también aquella que tienen ustedes en sus cabezas con relación a lo que era lex causa, lex fori, soluciones apáticas y todas esas cosas. Y a tal fin, el plan que me he propuesto como para ordenar de alguna manera esta exposición es, en primer lugar, darle un marco al derecho internacional procesal de familia que hoy nos preocupa, a través de establecer cómo fue pensado para el Código Civil y Comercial este derecho internacional privado primero y el derecho internacional de familia en especial, y aparte de referirnos a los principios sobre los que se sustenta esta construcción, me parece que lo mejor es bajarla a la realidad. Y prácticamente, después de no tener casi nada de jurisprudencia en derecho internacional privado, no hemos transitado aún 2 meses de vigencia del código, y como tenemos un sistema, como se ha visualizado en el Código Civil y Comercial del Derecho Internacional, ya tenemos 2 casos bien, de jurisprudencia, que me pareció interesante traer uno de ellos porque tiene que ver justamente con el derecho internacional de familia. Y finalizar con algunas reflexiones sobre este camino trazado que hemos comenzado a transitar. Pues bien, ¿cuáles son los factores destacables del derecho internacional privado en general dentro del nuevo código? En primer lugar, se visualiza y tenemos allí específicamente bajo un determinado título, en 3 capítulos que integran ese título 4 del libro 6, los temas del derecho internacional privado. No se agotó. Solamente tenemos 2 de los 3 sectores, y haciendo memoria recordarán que era la jurisdicción competente, el derecho aplicable, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, pero si bien se presentaron los 3 capítulos sobre estos temas, se decidió
que solo se incluyeran 2 de los sectores y se dejara para el Código Procesal, como está, el tercero, con una pérdida de una oportunidad importante de contribuir con una legislación que abarcara toda la materia. Pero bien, siempre es mejor tener algo que no tener todo, y acá creo que tenemos bastante. Ustedes saben que se debate bastante en la doctrina sobre la naturaleza de este derecho, porque se entiende que hay un alto contenido procesal y que hay normas que son fundamentalmente de derecho procesal. Sobre lo que tiene que ver con la cooperación, o sea, la cooperación jurisdiccional internacional, que se prestan jueces de diferentes estados, prácticamente no hay duda que es derecho procesal internacional. Pero también nos falta doctrina que sostiene que las normas que definen si un juez es o no es competente en un determinado asunto tienen que ver específicamente con el derecho procesal, y no está muy raro, así como la cuestión referida a qué derecho se aplica, cómo se aplica, quiénes lo aplican, cómo se prueba. Son cuestiones que hoy no podemos quizás encasillar directamente en uno o en otro ámbito. Entonces, no voy a detenerme en una discusión que podría ser una suerte de disquisición teórica, sino que voy a ir directamente a los principios sobre los que se construye este nuevo derecho internacional privado y que podemos identificar en el derecho internacional de familia. Y estos son principalmente, y no me voy a detener porque todos saben, más en un ámbito como este del derecho de familia, en qué consiste la constitucionalización del derecho privado, que también opera en el derecho internacional privado, porque en este sistema nuevo que cubre desde el 2594 al 2671, se defiende, se pondera el interés superior del niño, el acceso a justicia, el debido proceso, que llevan a señalar que hay una constitucionalización del derecho internacional privado. También el principio sobre la flexibilidad, que incardina directamente en esta materia con lo que es columna vertebral. ¿A qué me refiero? A dar opciones. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan que en el derecho internacional privado y el derecho internacional de familia, las normas no nos dan la solución, sino nos remiten a un determinado ordenamiento. Entonces, por ejemplo, la obligación alimentaria se rige ¿por qué derecho? Se rige por el derecho del domicilio o de la residencia habitual, del acreedor alimentario, o se rige por el derecho donde se hubiera celebrado un convenio, o dar opciones quiere decir facilitar las soluciones que defienden ¿qué? El interés de quien es el vulnerable, el acreedor alimentario, por ejemplo. Entonces, la flexibilidad como principio, ¿qué quiere decir? Que se ha tratado de adoptar normas que den alternativas, que den la posibilidad de elegir entre varios derechos, o si se trata de jurisdicción, entre distintos foros para facilitar la defensa de los intereses del vulnerable. A eso hace referencia este principio. La cooperación específicamente en este sistema, y no me voy a detener a hablar mucho porque Nieves lo va a abordar, pero
ha sido específicamente incorporada y tiene mucho que ver con el auxilio que se presten los jueces. ¿Para qué? Para que la frontera no sea un obstáculo para la realización de la justicia. O sea, que si aquí vive el acreedor alimentario y el deudor vive en otro país, busque el modo, a través de la cooperación, del auxilio jurisdiccional, de llegar lo antes posible al otro foro para que ese derecho efectivamente se realice. Hoy se habló mucho aquí de la eficacia como principio, como valor que implique hagamos la justicia, que efectivamente los actos se realicen. Y en el derecho internacional esto de la eficacia tiene que sonar con fuerza. La cooperación contribuye a la eficacia. También se habló de la autonomía. Y en el derecho internacional, ¿qué implica la autonomía? Implica que las partes puedan elegir el derecho al cual someter la relación jurídica, y desde el punto de vista de la jurisdicción, que puedan ejercer la prórroga, elegir el foro ante el cual plantear el conflicto. Esto tiene sus límites, pero es en principio un axioma que se ha adoptado en el Código Civil. El criterio de la razonabilidad, muy unido al principio de proximidad, tiene que ver con el vínculo que existe entre la relación que se plantea y el derecho que la va a regir, entre la relación y el tribunal. Por ejemplo, el divorcio, ¿ante qué jueces? Ante los jueces del domicilio de la última convivencia. O sea, hay un principio de proximidad entre la relación de qué se trata y el foro que se elige. Lo mismo con cualquiera de las relaciones. Se fundan en ese principio. No sé qué toque, pero estaba ahí. Bueno, pero pasemos. Pasemos directamente al artículo con el cual se estrena el sistema, que también lo que hace establecer es plasmar un principio que todos conocemos, pero que sin embargo entendimos que era importante en esta materia por esto de que muchas veces no estamos educados en el ámbito internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que bajemos línea, que traigamos eso de la constitucionalización del derecho internacional privado. ¿A qué? A el escritorio del juez, del aplicador frente al caso. Señor, antes de consultar este Código Civil y Comercial, averigüe si hay tratados, porque sea por la Constitución, sea por la Convención de Viena, lo primero que hay que aplicar cuando hay en juego dos o más ordenamientos jurídicos es un tratado. Y si no existe, entonces sí, vamos al Código Civil y Comercial. Y esto es importante porque dentro del derecho internacional privado hay varias dimensiones. Pero está esta, que es la dimensión interna, pero también la dimensión convencional, también la dimensión institucional, los tratados, por ejemplo, que se crean dentro del ámbito de la integración y que están vigentes. Y nosotros decimos, bueno, el Mercosur hoy, que no, hay más de 1.800 sentencias de jueces que han basado la misma, el fallo en derecho del Mercosur. Entonces hay una serie de fuentes jurídicas
que tienen prioridad, que prevalecen sobre el derecho internacional privado interno del Código, y lo primero que hay que tener presente son esas fuentes. Y vayamos entonces sí a lo que es la parte más sensible del derecho internacional privado, que se relaciona con el derecho internacional de familia. Aquí, entre los temas que nos interesan rescatar como los que integran este derecho, están todo lo que se vincula a la responsabilidad parental, a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, la sustracción internacional de niños, de niñas, que tanto han estado preguntando hoy, pero no podemos extendernos específicamente en ese tema, pero que hoy se da lamentablemente como una situación que permanentemente se plantea ante los tribunales, divorcios, adopciones. ¿Cuándo se dan? Cuando hay conexión entre la relación y dos o más derechos. Eso es lo fundamental que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes reciben un caso en el que aparece un domicilio en un país de una de las partes, domicilio en la otra, o que se ha configurado un hecho en un país y se pretende el reconocimiento en otro, siempre hay que estar en primer lugar a los tratados y pensar: ahora contamos con un sistema de derecho internacional privado que es nuevo. ¿Por qué? Porque antes estaban dispersas las normas a lo largo del código, y ahora lo que se ha hecho es una sistematización adoptando soluciones provenientes, en algunos casos, del derecho que ya tenía el Código de Vélez, en otros de la jurisprudencia, en otros incorporando normas que resultaban necesarias en muchos supuestos para que actúen como pauta para el juez a fin de resolver, como es por ejemplo el caso de la asistencia procesal internacional o de la cooperación. ¿Qué sucede o cómo se debe llevar a cabo la aplicación del derecho extranjero? Y esto sí, como dije anteriormente, es una suerte de columna vertebral del Código Civil y Comercial, que es importante señalar que recibe una respuesta exactamente inversa a la que tenía el Código Civil de Vélez. Esto tiene su sentido. El Código de Vélez hablaba de que cuando resultaban aplicable un derecho extranjero, ¿quién lo aplicaba? ¿Cómo se aplicaba? ¿Cómo llegaba ese derecho al expediente? Llegaba en función de un principio dispositivo. Las partes eran quienes debían alegar y probar la existencia de ese derecho, y se justificaba por la época, por los principios de cortesía internacional que había tomado Vélez de Story y que en 1870 podían entenderse bajo la concepción de que el derecho extranjero es un hecho. Pero en el transcurrir del tiempo, en esta era de globalización, en esta red que se teje de relaciones de ciudadanos del mundo, ya no podemos seguir con un criterio tan estricto como el que había en función del principio dispositivo, sino asumir lo que ya en algunos casos la jurisprudencia argentina había desarrollado, y también los tratados internacionales con los cuales estamos vinculados. No llegamos
a la teoría de considerar un derecho extranjero como derecho, sino que nos enrolamos, quizás recuerden al maestro Goldschmidt, que sostenía la teoría del uso jurídico. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el juez argentino aplica el derecho extranjero al cual la norma lo remite. Recuerden que decíamos, por ejemplo, en la obligación alimentaria, ¿qué derecho se aplica? El del domicilio del acreedor alimentario, el del domicilio el de la residencia, o sea, se podía elegir. Entonces había que traer un derecho de otro estado. Y las preguntas son, ¿quién lo aplica y cómo se aplica? ¿Quién lo aplica? El juez. Lo aplica de oficio. ¿Y cómo lo aplica? ¿Cómo lo haría el juez extranjero ante el cual el caso se podía haber planteado? O sea, las partes pueden contribuir probando, trayéndolo, pueden contribuir de muchas maneras, pero el juez tiene la obligación, a diferencia del artículo 13 del Código Civil, que tenía la concepción exactamente contraria a esta. Algunas de las fuentes y el artículo 13 del Código Civil, que encima tenía su nota aclarando lo que dije anteriormente. La ley extranjera es un hecho que debe probarse y la ley nacional es un derecho que se alega sin depender de la prueba. Veamos qué sucede hoy en nuestra jurisprudencia a partir... ¿Me puedo ver sin vida, Nieve? No, acá. Ahí está. ¿Qué pasa en la jurisprudencia a partir de el 1 de agosto? Y hay un caso que resulta muy interesante para compartir con ustedes, que se resolvió sobre un problema de alimentos. ¿De qué se trata? Se trata de una pareja divorciada con 2 niños que viven con su madre en Argentina, en tanto que el progenitor está domiciliado, radicado en Alemania. ¿Cuáles son las posibilidades que se planteaban respecto a este caso que se inicia antes del 1 de agosto y que es resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de una manera y luego dado vuelta por la Cámara? Lo que están en juego, que son la aplicación del derecho argentino y del derecho alemán, que llevan a una respuesta completamente diferente según se aplique uno u otro en orden a los montos, principalmente, que corresponde aplicar. El Tribunal de Primera Instancia en Mendoza sostuvo que reconocía que debía aplicarse la legislación que resulte más favorable al niño, y esta era la legislación alemana, ¿verdad? Decía, la cuota de alimentos, sin embargo, provisorios debe ser fijada en pesos argentinos por ser la moneda de curso legal en nuestro país y porque, tratándose de una medida urgente, había que resolverlo con fíjense ustedes, con el derecho que mejor conoce el juez, que es el derecho propio. Ahí ya partimos de una discrepancia con el juez, porque si hablamos de valores que están en juego entre el interés superior del niño y el derecho que mejor conoce el juez, pese a que podría estar amparado de alguna forma por el ex artículo 13 del Código Civil, dejan bastante que desear
la cuestión que plantea. Y se agravia la demandante sosteniendo que, y esto es interesante, que la jueza de primera instancia de familia priorizó conceptos de derecho procesal local, el derecho de Mendoza, sobre el derecho sustancial y más favorable a los niños, incluso aplicando el artículo 162, entonces vigente, sobre la obligación alimentaria, que establecía la aplicación del derecho del domicilio del demandado si era el más favorable a la protección del niño. O sea, hay un artículo que dice, frente a esta obligación hay que aplicar el derecho más favorable. Luego, las normas locales procesales, el derecho que el juez conoce en cuestiones de carácter urgente y provisorio, que fue como se encuadró la cuestión, y frente a estos dos aspectos se resolvió en favor de aquello que perjudicaba al niño. ¿Y qué dijo la asesora de menores? Y aquí, Diego, veo que tenemos la misma figura del tribunal alemán, porque confundió lo que es jurisdicción con lo que es derecho aplicable. Sostuvo que era ilógico pretender la fijación de esa cuota en euros, porque en todo caso la pretensión de haber sido así debía formularse ante los tribunales germanos. O sea, no es fácil, no es para debatir como en la mesa anterior, no es ese el punto del debate, pero sí comprendemos que no es sencillo entender que una cosa es la jurisdicción competente, otra es el derecho aplicable. Y porque esta es una cuestión latente a lo largo de la jurisprudencia y que uno también lo observa mucho en la facultad, cuando se cursa la materia y se debate, nosotros tomamos como modelo para regular los distintos institutos en el nuevo Código Civil y Comercial la legislación suiza, que divide cada sección por el instituto de que trata e incorpora norma de jurisdicción, qué juez es competente para la adopción, norma de derecho aplicable, qué derecho se aplica a este supuesto. Y eso de algún modo nos pareció que facilita el tema. Aquí surge claramente ese error que se plantea, ese problema que existe en cuestiones internacionales, muchas veces en los juzgados, de no diferenciar qué es específicamente jurisdicción y qué es derecho aplicable. Fíjense que en esta materia, que ayer fue muy bien explicado por quien habló sobre alimentos, el profesor español, José Luis, el tema de las tablas que existen en algunos países de Europa, y en Alemania están las tablas de Düsseldorf que determinan la prestación alimentaria en función de los parámetros que ayer fueron también explicados y que dan una respuesta certera de lo que corresponde en materia de alimentos. Entonces, aplicando el derecho alemán, que además es lo que corresponde en función de los nuevos artículos del Código Civil que abordan la materia, el 2630 en materia de derecho a la obligación alimentaria, la justicia mendocina sostuvo que el progenitor que vive en ese país, que percibe un salario en moneda fuerte y no hay peligro de que la obligación se torne onerosa, que perfectamente se puede solicitar que sea en euros o
en el cambio que corresponde al Banco Nación. Todo esto es muy importante, pero lo que yo rescato como lo fundamental, la diferencia del planteo que apareció en los medios periodísticos, y es la posibilidad de abonar la prestación alimentaria en euros, lo verdaderamente significativo y relevante desde la perspectiva del derecho internacional privado es cómo manejó la Cámara el nuevo artículo 2595 que vimos anteriormente sobre la aplicación del derecho extranjero junto con el 2630 de obligación alimentaria. ¿Por qué? Porque entendió que debía primero establecer, identificar el derecho extranjero y aplicar a esa relación el derecho alemán, en este caso, tal como lo harían los jueces alemanes si el caso se hubiera planteado ante ese tribunal. Entonces, lo importante, más allá de todo lo que implica la recepción de esta obligación alimentaria en esa moneda, es que el monto fijado varía. ¿Por qué? Porque se aplican las tablas de Düsseldorf que rigen en Alemania y no el sistema para fijar la obligación alimentaria que hay en nuestro país. Entonces, esto es anecdótico. El tema de fondo y en el que queremos hacer hincapié respecto a que los jueces están comprendiendo el espíritu que anida en la comisión de reforma al establecer en la norma preliminar la importancia que tiene el diálogo de las fuentes, el rol que tiene el juez para realmente adentrarse en la justicia, las normas relativas a cómo debe ser la interpretación, está mostrando que vamos, parece, por un buen camino. Esto para hacer un pequeño break. No sé cómo estoy con el tiempo. No, ni pienso. 2 minutos, no. Sí. Un pequeño break tiene que ver con algo que no es tan del internacional privado, sino que es universal. Y que leía de Hoyo sobre el problema con las familias que los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres nunca dejamos la paternidad. Y esto parece que va quedando en el camino, que muchas veces se olvida, ¿verdad? Hay muchos temas, señalaba recién, que son relevantes y que resultan imprescindibles hoy, en este mundo globalizado, en esta cotidianeidad de varios mundos y de varios ordenamientos que se entretejen entre sí y que tienen la característica de responder cada uno a sus propios principios, principios culturales, religiosos, económicos, políticos, históricos. Cada país responde a esos propios valores y lo que se pretende a través del derecho internacional privado, para finalizar con esta breve charla, es señalar que lo que se pretendió a través de la regulación que se ha presentado es brindar soluciones sencillas que tengan la flexibilidad entendida, como lo hemos señalado, porque de este modo se favorece el equilibrio entre la certeza y la necesidad de adaptación particular al caso, que es muchas veces rebelde a encuadramientos rígidos. Seguimos con esto del caminar y de esa primera figura de un sendero oscuro
y negro que nos planteaba Prosser, nos pareció que podíamos ir arribando con un amanecer y pasando en el tiempo hasta llegar a un frondoso verde con este derecho internacional privado que requiere fundamentalmente respeto, que se basa en el respeto y, como bien lo señalara Mario Benedetti, todos los pueblos y las diferentes culturas tienen la suficiente capacidad para construir sus propias verdades a partir de su peculiar bagaje de valores, de creencias y experiencias. En la medida que lo entendamos así, vamos a comprender el derecho internacional privado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ahora vamos a continuar con la doctora Nieves Baja. Ella es abogada y especialista en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la UBA, doctorada de NUBA en el área de Derecho Internacional Privado en dicha universidad, integrante de diversos proyectos de investigación, adjunta interina a cargo de diversos cursos, es disertante en diversas universidades nacionales y jornadas en Argentina y el extranjero, y miembro del grupo de expertos en materia de acuerdos transfronterizos de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado de 2013. Es autora de libros, capítulos de libros, ponencias y artículos de doctrina en el país y en el extranjero, y miembro de distintas organizaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca hacer la última, así que espero poder mantenerlos despiertos y con la atención. En primer lugar, agradecerles a las doctoras Obligado y a la doctora Ballarín por la invitación. Para mí es un lujo tener una muy buena excusa para venir a Mar del Plata. Y también agradecer a todo su equipo que realmente han estado a disposición y son excelentes anfitriones. Y gracias también a todos los que se han quedado hasta este momento. La idea es aprovechar este eje y como ya tenemos todo esto aprendido por lo que acaba de contarnos la doctora Dreising, apuntar directamente a algunos procesos especiales que propone el derecho internacional privado y contar un poquito qué es lo que sucede en la República Argentina y a su vez llamar a la reflexión de los invitados que tenemos del extranjero para cada uno reflexionar cómo es esta realidad en cada uno de nuestros países. Tenemos una infancia que cada vez toma contactos con distintos países, con distintos ordenamientos jurídicos, y en cierta medida podemos hablar que hoy en día tenemos una familia internacional. Yo siempre digo que todos tenemos un amigo, un conocido que por motivos de trabajo, de estudio, viajó al extranjero y tal vez en ese lugar decidió conformar una familia o conformó una familia sin mucha decisión de por medio y se crea respecto a estos niños, de estos seres vulnerables que nacen a raíz de esta familia, distintos derechos y distintas protecciones que estos niños merecen. Lo que sucede es que cuando los niños también tienen contacto con distintos ordenamientos jurídicos, la protección que requieren difieren de cuando estamos frente a un caso meramente nacional, sino que esta protección va a tomar contacto con estos diversos ordenamientos jurídicos. Cada sistema va a tener una forma distinta de proteger a los niños, desde el derecho de fondo, desde el derecho procesal, y distintos problemas que han surgido por estas situaciones de familias internacionales han despertado en la comunidad jurídica internacional la preocupación y posteriormente la elaboración de ciertos procedimientos para organizar estas realidades de estos niños que toman contacto con más de un ordenamiento jurídico. Entonces esta protección de estos niños van a ser doblemente vulnerables, porque van a ser vulnerables por su condición de ser niños y además van a ser vulnerables por esta situación de internacionalidad. Porque si un niño nace en un país determinado y tiene atribuida una afiliación, por el hecho de desplazarse a través de las fronteras, pierde ese derecho que ya tenía adquirido. Porque si hay un régimen comunicacional en un Estado, por un obrar unilateral de alguno de sus padres y su desplazamiento a través de las fronteras, se pierde ese régimen que fue pensado por el juez competente para proteger de mejor manera los derechos fundamentales o los derechos humanos de ese niño. ¿Qué pasa a su vez con la organización de estas familias? ¿Qué pasa si hay una familia en la cual en un país se ejerce la responsabilidad parental, en otro país hay un contacto personal porque tal vez uno de los progenitores vive en otro país, tal vez en otro país se paga el alimento,
¿Por qué? ¿Qué va a suceder con estos acuerdos? ¿Cómo vamos a hacer para que estos acuerdos sean respetados y ejecutables en todos los ordenamientos jurídicos donde deban desplegar efectos? En definitiva, son todos problemas que conciernen al derecho internacional privado. Entonces, estos procesos especiales, los que existen actualmente en el mundo, tenemos procesos de restitución internacional de niños, existen procesos especiales en materia de alimento, existen procesos especiales en materia de responsabilidad parental, y desde la Conferencia de La Haya se está pensando si hace falta un nuevo proceso especial para el reconocimiento y ejecución de acuerdos cuando hay niños que son partes en disputas que tienen efectos en más de un ordenamiento jurídico. Entonces, tenemos estos presupuestos. Ya hemos visto que por el diálogo de fuentes es necesario, por lo menos en el ordenamiento jurídico argentino, en primer lugar, ver si tenemos una fuente internacional que se refiera a estos aspectos. Y recién después pasar a la aplicación de lo que hoy nos trae de una manera muy enriquecedora el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, lo que yo les propongo en el plan a seguir, en este ratito, es ver un poquito de qué se tratan estos procesos, cómo son llevados adelante en nuestro país y, a su vez, que cada uno de los visitantes del extranjero nos ofrezcan y nos enriquezcan cómo son estas realidades en otros espacios. Si hablamos de la restitución internacional de niños, yo pongo esta imagen porque a mí me da esa idea de precariedad. No soy de aquí ni soy de allá, estoy en un limbo hasta que se defina mi situación. ¿Y qué sucede en la fuente internacional? ¿Qué se ha hecho desde la fuente convencional? Para cumplir con esta directiva del artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la forma de evitar los traslados ilícitos es que los estados parte se pongan de acuerdo y sean parte en convenios de cooperación en donde se termine con estos desplazamientos ilícitos, volviendo a los chicos al estado en el cual verdaderamente pertenecen. Tenemos dos fuentes convencionales muy importantes. Por un lado, la Convención de La Haya y por otro lado, la Convención Interamericana. La Convención de La Haya tiene un estado de ratificación muy importante y ello ha conllevado a que sea de gran efectividad alrededor del mundo esta convención. ¿Sí? En los estados americanos tenemos más de 20 estados parte en esta convención. Y la Convención Interamericana tiene menos cantidad de estados que son parte, pero la Convención Interamericana tiene una cláusula que se llama cláusula de compatibilidad, que quiere decir que cuando hay entre dos estados, dos fuentes internacionales o estos dos convenios resultan aplicables, en función de esa cláusula de compatibilidad, los estados concordaron en que en esos casos va a aplicarse la Convención Interamericana que fue sancionada con posterioridad. La realidad es que los principios que emanan de estas dos fuentes son muy similares, pero tal vez en algunos estados la autoridad central no recaiga en la misma entidad que en el otro, por lo tanto es importante encauzar el procedimiento por el marco normativo que corresponde. ¿Sí? Recordemos el principio iura novit curia, las partes le darán al juez los hechos y el juez deberá aplicar el derecho. Entonces, además de esta búsqueda de si la respuesta está en la fuente internacional o en la fuente interna, cuando tengamos más de una fuente internacional, buscar también la que sea apropiada para resolver ese conflicto. Estas dos normas que yo puse recién son lo que en Derecho Internacional Privado llamamos el hard law. ¿Por qué? Porque si la Argentina firma estas convenciones, es vinculante para la Argentina su aplicación. El juez no puede decidir si lo aplica o no lo aplica, nuevamente por el principio iura novit curia. Pero además de este hard law, sobre todo en el foro de la Conferencia de La Haya, se siguió estudiando mucho tiempo la aplicación de estas convenciones y cómo la aplica cada país y cómo es la jurisprudencia de cada país y cómo se interpreta este artículo y en qué sentido se hizo. Y como fruto de todo este trabajo que viene realizando la Conferencia de La Haya, están estos otros principios que vamos a llamar de soft law. ¿Por qué? Porque no son vinculantes, pero pueden ser una herramienta muy útil para el juez al momento de tener que enfrentar un caso y resolver un caso en esta materia. Por ejemplo, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación varias veces ya ha mencionado la Guía de Buenas Prácticas número 1, ¿sí? En donde se dice cuáles son las funciones de las autoridades centrales y cómo deben cooperar para que la restitución de los niños se realice de una forma menos lesiva en sus derechos fundamentales. Y acá tienen otras fuentes y demás. Yo en la primera filmina puse mi mail, hago un paréntesis que no lo dije, en la última filmina va a aparecer mi mail de vuelta, el que quiera yo le puedo pasar
este PowerPoint para que no tengan la necesidad de copiarlo. Todos los casos que yo mencioné de acá en adelante también pueden contar con eso, así que el que quiera el PowerPoint, toda la información que yo pongo, por favor escríbanme, serán bienvenidos. Bien, cierro el paréntesis. Entonces, tenemos el hard law y tenemos el soft law, y nuestro nuevo Código Civil y Comercial toma también este soft law, y por eso me detengo a hablar de esto y ahora les voy a contar cómo. Si hablamos del ámbito de aplicación de los convenios de restitución, nos dicen que lo único que el juez al cual un niño es desplazado de su jurisdicción puede hacer es resolver si ese niño debe ser restituido al estado del que viene o no. No puede meterse en la cuestión de fondo de lo que hoy llamamos responsabilidad parental o de lo que antes llamábamos tenencia. Solamente va a resolver si restituye o no restituye en un marco muy limitado. Y otra cuestión muy importante es que se promueven los acuerdos voluntarios, ¿sí? Nosotros tenemos un principio en nuestro país que es el principio de gratuidad en esta materia. Nosotros tenemos muchos servicios en las distintas regiones del país de asesoramiento jurídico gratuito. Tenemos también defensorías. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una defensoría que concentra todos los casos de restitución internacional. Es decir, que todos los actores en el extranjero que van a demandar por restitución internacional a una persona que trajo a su niño a la ciudad de Buenos Aires, su caso va a ser atendido por esta defensoría. Esta defensoría trabaja muy bien. Es más, esas personas son las mejores defendidas en casos de restitución que muchos otros que recurren a abogados que por ahí no son especialistas en este tema, ¿sí? Esa posibilidad da, digamos, cuando estamos frente al caso concreto de restitución y el juez llama a una audiencia, muchas veces el acuerdo voluntario todos sabemos que es la solución más eficiente frente a un caso y una problemática de familia. ¿Por qué? Porque es más rápida la solución, tiene menos costos económicos, menos costos emocionales para la familia y que los padres siguen siendo los padres del niño. Entonces esta solución amigable siempre es bienvenida. Y también se promueven los acuerdos voluntarios en los procesos de restitución y van a cortar muchísimo los plazos procesales. ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo un abogado, porque esa parte no viene a litigar a la Argentina, y que tiene un poder solamente para negociar la restitución. Pero probablemente, o en muchos casos, viene la persona que sustrajo y dijo, bueno, yo lo restituyo, pero si a mí me paga los alimentos cuando vuelvo a ese estado. Bueno, o yo acuerdo en suspender el pedido de restitución y consentir que vivan en la Argentina, pero yo quiero asegurarme un régimen fluido de comunicación y de contacto con estos niños. Pero ¿qué pasa? El marco de aplicación de este convenio no lo permite, porque en el marco de este convenio yo solo puedo negociar la restitución, ¿sí? Para ponernos todos en el mismo eje, ¿cuál es el cuadro de situación? Tenemos un estado en donde vive el niño con su familia. Yo acá pongo el caso típico, por eso hay una mamá y un papá, pero podría haber dos papás o dos mamás o otras situaciones familiares. Y hay un estado de la residencia habitual, del cual partimos de la aseveración, que es tomada en el nuevo Código Civil y Comercial, que el juez de la residencia habitual del niño, donde el niño tiene su centro de vida, es el juez que está mejor capacitado para resolver las cuestiones de fondo, es decir, a dónde va a vivir el niño, con quién va a vivir, quién va a tener el cuidado personal, cómo va a ser el contacto personal con el otro progenitor. En estos cuadros, ¿qué sucede? Uno de los progenitores desplaza a los niños a un estado que llamamos de refugio sin la debida autorización del progenitor que queda solo o sustraído en el estado de la residencia habitual. Entonces, el progenitor que actúa de manera unilateral está tratando de evadir tanto la autorización de ese progenitor como la autorización judicial supletoria que prevé nuestro ordenamiento jurídico y que hoy ya sabemos cómo es también este tema en El Salvador a partir de la exposición del colega. Entonces, tenemos este desplazamiento que es ilícito. ¿Por qué? Porque no cuenta con la debida autorización y viola los derechos del progenitor sustraído y de los niños a que sea el juez de su residencia habitual al que decida si el niño se podía trasladar o no para residir en otro país. ¿Cuál es la solución que proviene de la comunidad jurídica internacional? Cooperar. ¿Cómo cooperamos? Los países que firmamos estas convenciones nos obligamos a que cuando un niño es traído a nuestra jurisdicción, nosotros lo vamos a restituir prontamente al estado de su residencia habitual, de su centro de vida, para que sea ese juez el que decida la cuestión de fondo. ¿Sí? Este deber de restitución es una obligación y el tratado solo me da 4 excepciones por las cuales yo puedo no restituir, pero mi principio es restituir. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Prontamente, pero muy prontamente, porque si yo tardo
tener la obligación de restituir, pero voy a tener la consecuencia de que el niño que va a estar en este estado va a empezar a desarrollar sus lazos, y va a empezar a ir al colegio, y va a empezar a tener su nuevo centro de vida, un nuevo centro de vida adquirido ilícitamente, que la justicia no puede legitimar. Entonces siempre va a tener que volver. Entonces el factor urgencia en esta restitución es un factor fundamental del convenio. ¿Cómo aseguro esta urgencia? La convención me dice aplico el procedimiento más celero que tengo, más rápido. Y la realidad es que nosotros tenemos un país con unas características en las cuales cada provincia tiene su propio código de procedimiento y el procedimiento más breve no es el mismo. La Conferencia de la Haya aconseja que la restitución opere en 6 semanas. Son muy pocos los casos que tenemos en 6 semanas, en los cuales pasan por las 3 instancias judiciales, por toda la prueba, ¿sí? Entonces, es importante la celeridad, es importante tener un buen procedimiento que me asegure estos extremos, es importante concentrarme en la pregunta que a mí me hacen como juez del estado de refugio. Mi pregunta es, ¿restituyo o no restituyo? La respuesta es sí restituyo, salvo que se den una de las 4 excepciones, y nada más que eso. Y nuevamente aparecen los acuerdos voluntarios, porque aceleran estos procedimientos. El nuevo Código Civil y Comercial toma la restitución internacional de niños en una sección del libro, que es el artículo 2642. Tiene 3 partes. Una primera parte donde se produce este diálogo de fuentes que dice, en un caso de restitución internacional de niños, aplico las convenciones vigentes. Eso en realidad ya lo sabíamos por la Constitución, por el artículo que comentó la doctora del 2594, pero ¿por qué es importante? Porque nos dice, pero incluso si al caso que usted tiene no es aplicable una convención vigente, no hay una fuente internacional que se le aplique, y usted entonces tiene que aplicar el Código Civil y Comercial, adapte las soluciones de los convenios internacionales, haga extensivas esas soluciones que se proponen en los procesos especiales a su caso. Entonces, para todos los que dicen, ay, pero un solo artículo para la restitución internacional, sí, un solo artículo que incorpora no solo todo el hard law de las convenciones, sino también el soft law, porque el artículo 2642 nos dice a los principios contenidos en los convenios, no nos dice aplique el procedimiento del texto convencional, expresamente se refiere a esos principios. Tiene una segunda parte que se refiere a regreso seguro, es decir, que cuando un niño es restituido al estado del que fue desplazado, el juez tiene que prever las medidas necesarias para que ese regreso sea seguro. ¿Cuál es la primera opción según el legislador argentino? El acuerdo voluntario. Si estamos de acuerdo en cómo se hace el retorno, va a ser más seguro para el niño. Y si no, vamos a contar con otras herramientas. Entre esas otras herramientas me interesa destacar que el artículo 2612 del Código Civil y Comercial establece la forma en cómo deben comunicarse los jueces entre sí. Y dice, bueno, en primer momento, la forma que todos conocemos hasta ahora, la comunicación es por exhorto. Pero ¿qué pasa con el exhorto? Imagínense que yo le quiero pedir a un juez extranjero que yo tengo un caso de una restitución en el cual la mamá me dice, mire, yo me traje a la niña a Argentina porque en el país que nosotros vivíamos yo era víctima de violencia familiar. Y yo ahí hice una denuncia y está en el expediente. Y en la denuncia esa yo puse cómo me afectaba la violencia y cómo la había vivido el niño y demás. ¿Y yo cómo sé si esto es cierto o no? Si yo me tengo que comunicar con el juez de ese estado por medio de un exhorto, voy a redactar un exhorto, lo voy a firmar, se pondrá el sello de agua correspondiente, se legalizarán las asociaciones que correspondan o no, y lo mandaré al juez extranjero. Si el país de donde viene el niño es Francia, va a haber que traducirlo al francés, porque el juez extranjero no va a entender el español. Y el juez francés me contestará en un exhorto lo que yo le pregunto. Y tal vez cuando a mí me llegue la respuesta, cada uno imagínese cuánto puede tardar esto, ¿sí? Lo voy a preguntar. El juez francés me contesta si hay un procedimiento de violencia. ¿Pero qué pasó? ¿Se probó o no se probó? ¿Fue una denuncia? ¿Fue como en nuestro país que uno hace una denuncia y eso implica una prohibición de acercamiento? Todos los ordenamientos jurídicos no tienen esta cuestión. Imagínense una argentina que lleva a su niño al exterior y dice, yo hice una denuncia de violencia en la Argentina y le prohibieron de acercarse, o sea que la violencia está probada. Y no es así. El juez extranjero también va a querer conocer cómo es nuestro sistema de protección. ¿Entienden? Entonces, el exhorto sirve para algunas cosas, pero cuando tenemos medidas urgentes, tiempos de niños, no podemos recurrir al exhorto.
Y este artículo es por eso que incorpora las comunicaciones judiciales directas, que las incorpora como una facultad de los jueces, pero muchos jueces necesitan que el código los habilite. Si bien las podrían haber empezado a usar desde antes, los jueces, sobre todo los latinoamericanos, son celosos de sus casos, no quieren compartirlos, pero ahora hay una norma de nuestro Código Civil Comercial que los habilita. Entonces, esta comunicación se puede hacer con el extranjero tomándose las medidas que respeten el debido proceso. Por ejemplo, en Jujuy me contó una jueza que tuvo una comunicación judicial directa con un juez extranjero por medio de una videoconferencia por Skype. Skype es una tecnología que es accesible, no necesitamos un sistema de codificado de tecnología. Entonces ella desde su juzgado con la madre y el padre español con el juez español tuvieron una videoconferencia, se informaron de las cuestiones y resolvieron el problema. Entonces esta es una herramienta muy importante que hoy en día está al alcance del juez y que si el juez no la conoce, nosotros se la podemos recordar que nuestro flamante Código Civil la tiene. Entonces se crea esta tensión, este equilibrio que debe lograr el juez entre, por un lado, lograr la seguridad jurídica que necesita un caso de restitución internacional de niños, y por el otro, tener una solución en un plazo sumamente razonable. Perdón, pero yo tomo la botella. Fácil. Entonces, yo les traigo dos casos para contárselos en un minuto, porque si no, no me voy a poder decir el resto. Este caso fue fallado por una jueza de familia de turno del juzgado número 7 de Rosario. Era una niña que venía a España. La doctora recibe el caso y lo resuelve en 9 días. Si ustedes leen la sentencia, que está publicada, y si no yo se las paso, la sentencia es excelente. Contesta todas las oposiciones que se pusieran, fundadamente. ¿Cómo hizo? Designó una audiencia. En la audiencia notificó a la madre, le pidió que dejara los pasaportes en el juzgado, se aseguró de que la niña iba a vivir en la casa de la abuela, es decir, que no iba a haber otro traslado posterior. Dispuso una pericia sobre la niña, dispuso un informe ambiental, ¿sí? Dio vista al asesor de menores, escuchó a la niña en el procedimiento y la madre puso las excepciones. Y en 9 días ella respondió a todas esas excepciones fundadamente ordenando la restitución de la niña, ¿sí? Después se apeló y la verdad es que estuvo 6 meses en la Cámara. Pero bueno, quiero decir, ¿por qué traigo el caso? Porque se puede hacer en 9 semanas. Sí, toman así, sí, pero no era un caso tan conflictivo. Probablemente, pero se puede, ¿sí? Justamente con el colega de El Salvador le estaba contando que yo subo los casos para ENCADAT, para esta base de datos de la Conferencia de La Haya sobre restitución. Y el doctor resolvió en instancia de apelación un caso y todo el caso llevó 1 mes. Nosotros, es difícil hablar de esos tiempos. Yo ahora traje para compartir con ustedes estadísticas de fehacientemente cuánto tarda nuestra justicia en estos casos. Y el segundo caso que les quiero comentar es un caso de una niña que había nacido en Francia y los padres estaban separados. El papá era viudo de un matrimonio anterior y vivía en Bélgica. Y la mamá, como tenía muchos negocios en la Argentina, decidió mudarse a Bélgica y de esa forma la nena se podía quedar con el papá cuando la mamá viajaba a la Argentina. En el año 2008, la nena le empieza a transmitir a la mamá que cuando ella iba a la casa del padre sufriría distintos tipos de abusos y de maltratos por parte de sus medio hermanos mayores. Entonces, la mamá empezó a impedir este contacto entre el padre y la nena. Y el caso empezó a judicializarse. Los tribunales de Bélgica ordenaron en primer lugar una revinculación de esta niña en un centro especializado en revinculación que existe en Bélgica. Y ellos fueron, hicieron este proceso durante 2 meses con la asistencia pertinente y se revincularon. Y a partir de esta revinculación se ordenó posteriormente un alojamiento secundario en la casa del padre, ¿sí? Cuando la madre es notificada de este acercamiento secundario en la casa del padre, no le cumple y empieza a incumplir esta decisión. Entonces el Tribunal de Bruselas entiende que como la madre impedía el derecho de la niña a mantener contacto con el padre, dispuso la institucionalización de la niña. Muy bien, esa era la reacción que yo esperaba y ahora van a ver por qué. Un no, alguna mano a la cabeza. Bien. Entonces, la madre apela a esta institucionalización, que va a una instancia de apelación que confirma esta decisión que la niña debía ser institucionalizada
en un centro de Bélgica que no sabemos cómo es. Yo estoy segura que todos los que dijeron no se imaginaron un centro de institucionalización argentino, pero este no era en Argentina, era un centro de revinculación especializado en esto en Bélgica. Yo no lo conozco, pero no, tampoco sé si es igual al de la Argentina, ¿sí? Entonces, la Cámara de Apelaciones confirma esta institucionalización, ¿sí? Se revé esa decisión y se confirma en tribunal colegiado, y la madre, para no cumplir con la orden de institucionalización, se trae a la niña a la Argentina. Cuando ella la trae a la Argentina, en Bélgica se levanta la orden de institucionalización como un estímulo para que esta mamá regrese. ¿Y qué sucede? El caso va en primer lugar al juzgado civil número 4 de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires. En este juzgado la decisión tarda 18 meses aproximadamente. La nena llegó a la Argentina con 9 años, ¿sí? Y pasa 1 año y medio desde que se inicia hasta que la primera instancia resuelve. Se dispuso una pericia psicológica y esta pericia psicológica se dijo: no se configura la excepción de grave riesgo. Los peritos argentinos y la sentencia muy bien fundada dice: las pericias en Bélgica nos están explicando que hay un proceso de revinculación, los peritos belgas entienden que esta mamá fue perjudicial en este procedimiento para la niña, entonces que se necesita de este contacto con el papá y que su interés superior es regresar a ese ordenamiento jurídico que va a proteger a esta niña. Y en segundo lugar, se produce esta escucha de la niña, de la que también habló hoy a la mañana la doctora Fernández, en el contexto de la restitución. Que el contexto de la restitución, la escucha de la niña es para detectar si hay una posición a regresar. Y nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado un estándar que dijo: para que se justifique la excepción para no restituir por oposición del niño, el rechazo del niño tiene que ser vehemente. No tiene que ser una mera preferencia de con quién desea vivir. Porque esa preferencia no es que no sea atendible. Va a ser atendible, pero por el juez que resuelva el fondo de la custodia, no por el juez que decide la restitución. Y la jueza le pregunta a la niña, y ahí está la importancia de cómo pregunto. ¿A quién quieres más? ¿Con quién te gusta más? ¿Te gusta vivir en la Argentina? Sí, pues mis primos van a la UI y tienen pileta en la casa. Entonces, bueno, ¿cómo voy a preguntar? ¿Cómo, como juez, voy a instruir al personal técnico de mi juzgado para ver qué es lo que tiene que preguntar y qué es lo que tiene que detectar? Que no es lo mismo que en un procedimiento de fondo, que es el que están acostumbrados a trabajar, ¿sí? Y la nena en este momento dice: deseo vivir en Buenos Aires con mi mamá. Yo les pregunto, ¿es una oposición deseo vivir en Buenos Aires con mi mamá? No, es una expresión de deseo, ¿sí? Entonces se consideró que no se configuró la excepción y se ordenó la restitución. Y el padre apela y la sentencia va a la sala B, donde dura 6 meses más. Acá la nena ya tenía casi 12 años, ¿sí? Adolescente. Ya no era más una nena, era adolescente. Y cuando se hace la pericia psicológica, los peritos detectan un alto grado en esta niña de esta perturbación, que realmente detectan que va a haber un riesgo si ella regresa a vivir a ese país y que por lo tanto aconsejan que no regrese. Entonces sí se considera que hay un grave riesgo y, digamos, esta pericia se produce en este momento, ¿sí? Después de que transcurrió todo este lapso de tiempo. Y se produce una nueva escucha de la niña. Y la niña en esta instancia de cámara dice: yo no voy, yo me escapo, a mí no me importa nada. 1 año después de lo que había dicho antes. ¿Es esto una vehemente oposición a regresar? Sí. Los peritos interpretaron este dicho como: en esta edad de la adolescencia, del dicho al hecho puede suceder. No es como cuando son nenes muy chiquitos, ¿sí? Yo no sé expresarme en términos de psicólogos, pero eso es lo que dieron a entender. Se perdieron el final. Sí, el micrófono anda. Pero mal, me tardé. Bueno, entonces se consideró que se configuraba la excepción y se rechazó la restitución. Si yo leo las 2 sentencias por separado, las 2 son excelentes sentencias y están muy bien fundadas. Algunas cuestiones de la Cámara son un poco cuestionables y ahora voy a decir qué. Pero ¿cuál fue el problema? El tiempo. Acá no había claramente una excepción y acá había. Si nosotros trazamos una línea de tiempo horizontal, vemos que pasó más de 1 año en esto.
Si realmente hubiese demorado estos 6 semanas, probablemente la opinión de la niña hubiese sido la misma y acá, y la situación psicológica de la niña hubiese sido la misma y acá. Y lo que yo digo que le cuestionaría al tribunal, pero no se lo cuestionaría desde una crítica despiadada, sino al contrario, con un efecto constructivo, y por eso lo digo hoy acá, es esto de, tenemos que ver de qué se trata los procedimientos de protección que ofrecen los otros ordenamientos jurídicos. No tenemos que asumir que la institucionalización es lo mismo que para nosotros. Tenemos comunicaciones judiciales directas. Hablemos con las autoridades belgas y que alguien nos cuente cómo es. Y después decidimos si el interés superior de esta niña se afecta si vuelve y es institucionalizada. Pero interioricémonos de qué nos ofrecen. No asumamos, como en algún momento hace la sentencia de este tribunal, que nuestros peritos tenemos confianza porque nosotros trabajamos todo el tiempo con ellos. Pero la cooperación necesita de esta cuestión de confianza global, ¿sí? Bien. Entonces, acá traje un caso del Tribunal Europeo en donde se condenó a Rumania por un niño que había sido desplazado de la Argentina a Rumania y no fue resuelto el caso en 13 meses y hubo responsabilidad internacional de ese país. El desafío pendiente es una ley que regule el mecanismo convencional, ¿sí? Y tenemos un proyecto en trámite en nuestro país que la gran pregunta va a ser si sale esta ley, si es de naturaleza procesal o federal, y por lo tanto, si va a ser aplicable para todo el país o solo para la Ciudad de Buenos Aires. Y en los propios fundamentos de la ley dice, esta ley regula una convención internacional y por lo tanto es de naturaleza federal. Es un buen argumento, ¿sí? Habrá que ver después cómo se interpreta. Estas estadísticas que yo les traigo son preliminares, ¿sí? Me las compartió la persona de la autoridad central que las está haciendo y que es mi amiga y por eso me las da, y como ustedes ahora son mis amigos, yo se las comparto, ¿sí? Pero esto es preliminar, ¿sí? Entonces, los casos totales en Argentina son esta cantidad. Yo después se los paso, ¿sí? Vamos a avanzar un poco, ¿sí? Tenemos casos de restitución 80%, de visita 20%. 66% son casos salientes, es decir, niños de la Argentina desplazados al extranjero, ¿sí? Y casos entrantes resueltos judicialmente, en el 80% sí se ordenó la restitución. ¿Qué pasa con los tiempos? Estos son casos entrantes desde que se presentó la solicitud de restitución hasta que tuvo sentencia firme o acuerdo. Si nosotros vemos los datos, no son tan dramáticos, en el sentido de que tenemos un 63% que se resuelve en menos de un año. Los casos problemáticos son los que toman muchas instancias recursivas y por ahí llegan a durar hasta 5 años. Entonces, cuando los niños ya están 5 años en nuestro país, los principios de la Convención se ponen en tela de juicio. ¿Se ve? Entonces, tenemos que apuntar a mejorar nuestro sistema, a responder en plazos más breves para que el interés superior del niño sea el mismo cuando es desplazado que cuando la decisión es tomada, que cuando la decisión se ejecuta. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con el cobro internacional de alimentos? También está regulado por procedimientos especiales. Este diálogo de fuentes que mencionábamos recién, cuando tenemos un caso de alimentos con el extranjero, primero está la fuente convencional y después está la fuente interna. En la fuente convencional tenemos varios tratados, pero el más importante es la Convención de Nueva York. ¿Por qué? Porque es la convención que tiene más casos en aplicación y ahora les voy a contar cómo funciona. En el marco de aplicación de la obligación de alimentos también se promueven los acuerdos alimentarios. La Convención de Nueva York funciona del siguiente modo. También es por cooperación, pero a nivel administrativo. Tenemos una autoridad central en un país que funciona como autoridad remitente y como institución intermediaria. Y tenemos otro Estado, parte en esta convención. Entonces, lo que sucede en el marco de estas convenciones es que estas autoridades actúan en el lugar en donde, digamos, el juicio o el reclamo se lleva a cabo en donde está el deudor de alimentos. Entonces, la parte acreedora de alimentos va a la autoridad central y firma un poder. Y ese poder se manda al estado donde vive o donde está domiciliado el demandado y se representa a esa actora ausente en ese caso de alimentos. ¿Se sigue? Entonces, la autoridad remitente le manda el pedido a la institución intermediaria. La institución intermediaria recibe el pedido y le manda ese poder a un defensor oficial y lleva adelante este juicio.
Esta convención tiene muchas ventajas, ¿sí? Entre ellas la gratuidad de las transferencias. Ustedes saben que la mayoría de la gente hace las transferencias por Western Union y pagan un montón de plata. Y si las hacen por bancos que son privados, tienen que pagar el SWIFT, que es el derecho de la transferencia, que también se lleva un importe importante de los alimentados. Yo pienso que en materia de alimentos, en materia de conflictos internacionales, tal vez el alimento es el que más casos tiene, porque el conflicto alimentario puede estar en cualquier situación y no solamente en un caso extremo, ¿sí? Como es la restitución. Y a su vez, la institución remitente del otro Estado le envía a la institución intermediaria. En nuestro país, la autoridad central en esta convención es el Ministerio de Justicia, Seguridad Social y Derechos Humanos, que trabaja muy bien. Y además tiene una disposición, o hay varias disposiciones por las cuales, como nosotros tenemos un amplio país, no va a ser justo que una mujer de Salta que tiene que reclamar alimentos a un señor que vive en España o en Italia tenga que venir hasta la Autoridad Central Argentina para formalizar su reclamo. Entonces existe una descentralización de la autoridad central y en todas las provincias hay entes que representan a esta autoridad central. Entonces cada Corte Suprema en general dictó algún tipo de acta o de dictamen por el cual se establece cuál es la autoridad en esa provincia, en esa región, que representa las funciones de la autoridad central. Entonces, tal vez la autoridad central de Salta pueda enviar una solicitud a través de la Autoridad Central Argentina a ese lugar en el extranjero, o tal vez si el deudor está en Salta, se reciba en la Autoridad Central Argentina y se mande al defensor de esa provincia para que entable la acción por ese actor que vive en el extranjero, que es acreedor de alimentos, ¿sí? Esta convención funciona muy bien y tenemos aproximadamente en curso 500 casos, ¿sí? Lo que yo quiero dejar en claro es que, o aprovechar para comentar, es esto que decía la doctora Dreisig, de la accesibilidad que tiene el nuevo código. Entonces, qué bueno que estos espacios también nos inviten a los del derecho internacional privado. ¿Para qué? Para que la gente se amigue con el derecho internacional privado, sobre todo, ¿sí? Y que el día que les toque un caso de derecho internacional privado, que yo creo que esto va a ser cada vez con más frecuencia, sepamos a dónde ir a buscar la solución. Ay, ¿se acuerdan que alguien habló de un convenio de alimentos? ¿Cómo era? Entonces buscan los mails, las cosas, las presentaciones y encuentran, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tratar el caso de alimentos como si fuese un caso local, pero es una vulneración para los derechos de ese alimentado, porque si tengo soluciones más justas para los casos con aristas de internacionalidad, ¿por qué lo voy a tratar como casos locales? Y después enfrentarme a lo que va a ser el reconocimiento de una sentencia que si yo no hago desde el inicio un razonamiento de derecho internacional privado, me voy a topar con que mi sentencia es hermosa y le da un gran crédito a mi alimentado, pero que es inejecutable, ¿sí? Entonces es importante salir del razonamiento del derecho de fondo de inicio cuando yo estoy en un caso de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo la Convención de Nueva York. Y si no, no la estaría utilizando, ¿sí? La Convención de Nueva York sirve para muchos propósitos, además para el reclamo en sí, ¿sí? Para el pago, La autoridad nuestra trabaja muy bien. Por ejemplo, el ámbito de aplicación de la autoridad sería solamente los alimentos. Y la última vez que la fui a ver, me contó la licenciada Mariana Franco, que también es una persona muy accesible, que le había llegado un caso de un marinero argentino que trabajaba para una empresa que había hecho puerto en México y estuvo una noche en México. Pero para hacer un hijo alcanza una noche, con lo cual el marinero argentino volvió a su país y 4 años después, su mujer como de hace 10 años y sus hijos de como hace 12 años, recibieron un llamado de la Autoridad Central de Alimentos. Autoridad Central, va el hombre y le explica que cuando él hizo parada en México, tuvo un hijo, y que en México se había dictado una sentencia de filiación en su rebeldía. Y que en función de esa filiación, ahora se le presentaba un reclamo de alimentos por la Convención de Nueva York en Argentina. Entonces, el señor al principio dijo, bueno, si es mi hijo yo pago, pero ¿cómo sé si es mi hijo? Yo no me pude defender en ese país. Yo no sé. Y por otro lado, la autoridad central podría haber dicho, bueno, te doy un alimento provisional hasta que se defina la cuestión caminemos un alimento provisional hasta que se defina la cuestión de la filiación. Pero acá la filiación no nos compete, nosotros somos autoridad central en alimentos. Pero no hizo eso. Entonces, en un momento viajó la mujer con el nene de México a la Argentina por esta cuestión del alimento y a la siguiente reunión él vino con un abogado. Y el abogado
abogado empezó a decir que bueno, que hay que ver si la sentencia de filiación era ejecutable o no en la Argentina, que en realidad había que hacer un nuevo juicio de filiación porque el debido proceso de este señor no había estado defendido, pero la autoridad central se agarró de que de esto que él había firmado, si es mi hijo yo pago. Entonces dijo, bueno, hagamos una cosa, hagamos un ADN, si es tu hijo pagás y si no es tu hijo, ya está. Y lo hicieron. Y era el hijo, pagó. Quiero decir, quiero decir, el compromiso de ese que estábamos hablando hoy a la mañana, del que trabaja y quiere sacar el caso adelante, no era su competencia, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que trabaja muy bien además, ¿no es cierto? Entonces tenemos, otra vez, tenemos más cantidad de casos salientes que casos entrantes, ¿sí? Más pedidos de alimentos, de alimentados argentinos en el extranjero que de alimentados del extranjero que vienen a la Argentina. Estos son los países con que más casos tenemos, ¿sí? En general, todos los de Chile son casi todos con Mendoza y algunos con Neuquén, ¿sí? Por ser provincias limítrofes. Estos son los estados de donde provienen los pedidos de alimentos. Yo después se los paso, que lo paso rápido para avanzar, ¿sí? Estas son las provincias, la mayoría es la provincia de Buenos Aires y después viene Mendoza, por supuesto. Y estas son las provincias a las que llegan los pedidos de alimentos del exterior. Y acá, ¿cómo concluyen los acuerdos? Y esto tiene mucho que ver con esta función de las autoridades centrales que representan a los acreedores alimentarios del extranjero. Entonces, en muchos casos terminan alimentos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces en un caso de alimentos ustedes escucharon que el alimentante dice, bueno, yo pago, pero si a mí me aseguran que voy a ver al nene? Siempre. Entonces, la autoridad central tiene un poder y en el poder solo está autorizada para negociar alimentos. Entonces, cuando viene la afiliación incluida o cuando viene una cuestión de visita, que en realidad es mucho más frecuente, no puede avanzar con el acuerdo sobre los alimentos. ¿Se ven? Bien. Y estos son los que terminan por acuerdo en el extranjero, ¿sí? No voy a profundizar en el Código Civil porque ya habló la doctora Dreising, solamente que veamos que cuando hablamos de jurisdicción internacional, es decir, cuando un juez argentino es competente para entender un proceso de alimentos con contacto con el extranjero, todos estos cuadraditos. Vieron que el legislador flexibilizó sus criterios, ¿sí? Pluralidad de jueces competentes. Derecho aplicable, muchos derechos para aplicar. ¿En función de qué? Del interés del acreedor alimentado, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un caso, si lo tratamos como derecho interno, le aplicamos el derecho argentino. Y si todos esos derechos eran más bondadosos con los derechos del alimentado, este es el razonamiento obligado que tenemos que hacer. Convenio de la Haya de 1996. La Argentina todavía no es parte, ¿sí? Es un derecho que se refiere a la responsabilidad parental. ¿Cómo se organiza la responsabilidad parental cuando el niño tiene al padre viviendo en un país y a la madre viviendo en otro? Y yo pongo esta figura porque esta es una de las formas en las que se concretan los derechos de los niños hasta el momento en que pueden encontrarse con el padre que vive lejos. Pero todo ese tiempo, si yo mantengo un contacto fluido por internet, por Facebook, por Skype, no es lo mismo cuando el niño se encuentra con ese adulto, que es su padre o su madre, que si mantuvo todo este contacto que si no lo hubiera mantenido de por medio. Entonces, tenemos que pedirle a los jueces que fijen visitas por medios electrónicos cuando los padres viven en el extranjero, porque es el derecho del niño fundamental a mantener contacto con sus progenitores, cualquiera sea el estado en el que viva. La Argentina firmó esta convención en el mes de junio de 2015 y ya está en trámite en el Congreso, o sea que ojalá que la próxima vez que venga a Mar del Plata sea para hablar de las bondades de la Convención de 1996, ¿sí? Y que sea pronto. El ámbito de aplicación es estas cuestiones del derecho de fondo, ¿sí? Lo que llamamos la responsabilidad parental, el cuidado personal, ¿sí? Y desde todos sus ámbitos, el juez competente, el derecho aplicable, el reconocimiento y ejecución de medidas, la cooperación internacional, en donde también se promueven acuerdos voluntarios. Pero otra vez tenemos limitado el marco de aplicación a estos temas. Entonces, si estamos discutiendo en el marco de esta convención, no vamos a poder hablar de alimentos, ni de restitución, ni de otros temas, ¿sí? Nuestro Código Civil también toma el tema de la responsabilidad parental en el artículo 2006-39. Y por último, para cerrar, contarles de este proyecto en el que está trabajando la Convención de la Haya.
y en el cual se ha generado un interrogante. Cuando tenemos estos acuerdos transfronterizos en disputas familiares en las que hay niños que son parte, ¿es deseable, es necesario elaborar un nuevo instrumento de cooperación internacional para que estos acuerdos circulen y sean ejecutables en todos los estados? ¿Sí? Es decir, fijémonos estándares entre los países de un modo en que estos acuerdos sean circulables y pongámonos de acuerdo cuándo vamos a considerar que el juez que intervino es competente, o si fue un acuerdo privado, qué necesidades tenía, ¿sí? Entonces, en este marco se está trabajando. Ya tuvimos una primera reunión de expertos en diciembre del 2013 y ahora en el mes de noviembre se produce la segunda reunión en este margen. El marco son estas familias con niños, ¿sí? Las ventajas de las soluciones consensuadas ya las conocemos, todos ustedes yo sé que las conocen porque sé que trabajan de uno al lado o del otro del mostrador, y al juez se le termina antes el asunto cuando está resuelto, al abogado llega a una buena solución y sobre todo los niños tienen un reconocimiento efectivo más pronto de sus derechos que si sometemos todos los procedimientos hasta el final y encima sumar la etapa de ejecución de estos acuerdos, ¿sí? ¿Cuál sería el ámbito de aplicación? Todo esto que yo fui nombrando que queda excedido en el ámbito de los convenios. Cuando la Argentina nos parte en una convención, va a tener esta. Pero, a su vez, en todo lo que no puede hacer la convención, las autoridades centrales en el marco de una convención, y porque exceden ese marco, lo van a poder hacer por acá, ¿sí? Y la gran pregunta que desafía el grupo es, ¿este nuevo instrumento va a ser de hard law o de soft law? El hard law es muy bueno, porque los países que se incorporan y son parte de esa convención, automáticamente deben aplicar esas disposiciones. Pero por otro lado, es mucho más difícil conseguir el consenso necesario para que los estados sean parte de la convención. En cambio, el instrumento de soft law, si bien son solo lineamientos o guías, sirven y alcanzan a una mayor cantidad de estados porque cualquier juez puede recurrir a ellas, ¿sí? Y esta es la gran pregunta que está elaborando y que estamos elaborando en este grupo de expertos. En definitiva, la niñez, cuando tiene estas aristas de internacionalidad, vemos que es necesario hacer un enfoque desde esta disciplina y que no es lo mismo el abordaje del caso sin respetar estas aristas de internacionalidad que cuando se respetan. Así que bueno, muchas gracias por su atención.